En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias a Dios porque nos permite reunirnos en esta hora de la mañana. Pidámosle que nos envíe su Santo Espíritu, que nos otorgue todos sus dones para que nos dé claridad al hablar y al expresar todos los conocimientos adquiridos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y guíe nuestras vidas y nuestras vocaciones. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos. La Casa de Formación de la Fraternidad Sacerdotal da inicio a la ponencia del día de hoy sobre los dones del Espíritu Santo. Y nos vamos a centrar en dos especialmente: el don del entendimiento y el don de la ciencia. Los dones del Espíritu Santo son medios proporcionados por el Espíritu Santo, de los cuales el creyente obtiene de Dios las gracias y carismas necesarios para sobrellevar la vida terrena con santidad. Estos dones que se adquieren por medio de los sacramentos, que hace al hombre partícipe de los dones de Dios. Son dones permanentes y ayudan al hombre a ser más dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Siempre acompañan al hombre, siempre y cuando el hombre mismo tenga esa apertura de recibirlos y dejar que ellos actúen en cada una de sus acciones. El esquema de trabajo que vamos a utilizar para esta exposición va a ser el siguiente. Vamos a tener una aproximación al término don. ¿Qué significa don? En un segundo momento vamos a mirar qué son los dones del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a centrar bajo. Desde el Papa León XIII, en una de sus encíclicas, que se llama Don Divino, desde el Vaticano II, desde el Catecismo de la Iglesia Católica y desde el Papa Francisco. Y ya en un tercer momento nos vamos a centrar de lleno en el desarrollo del don del entendimiento y el desarrollo del don de la ciencia. Y allí vamos a trabajar una estructura, la misma estructura en el desarrollo de estos dos dones. La primera que vamos a hacer es la aproximación al concepto de conocimiento y al concepto de ciencia. Lo segundo, vamos a dar una mirada desde la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sobre lo que hay ahí condensado sobre el entendimiento y la ciencia. Vamos también a irnos un poco a los padres de la Iglesia y vamos a resaltar algunos que han hablado de ello. Después vamos a centrarnos en la Suma Teológica, en donde Santo Tomás de Aquino va a exponer estos dos dones. Y por último, vamos a mirar a algunos teólogos, especialmente a San Juan Pablo II y al Papa Francisco, que nos va a hacer una aportación actual sobre lo que se entiende como don de entendimiento y don de ciencia. Y por último, vamos a hacer una aplicación pastoral. Y ya para terminar el cierre de nuestra exposición, daremos algunas directrices sobre la asimilación de estos dos dones. También les recordamos que ya les enviamos al grupo el subsidio donde pueden seguir esta exposición. Primero debemos partir que a la hora de buscar un poco información acerca de los dones del Espíritu Santo y centrarse en cada don, la Iglesia casi no se ha mencionado respecto a ello y es muy poco lo que se consigue en cada don. El que más ha abundado en conocimiento, en dar alguna mirada sobre la particularidad de cada don, es Santo Tomás de Aquino. Entonces iniciemos con nuestro primer punto: aproximación al término.
El término don viene del latín don, y ¿qué significa? Dádiva, presente o regalo. También se define como una gracia especial o habilidad para hacer algo. Y como tercero, que ya es más de la parte eclesial, es un bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Entonces, quedémonos con esto: don como regalo que se le ofrece al hombre. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo en cada uno de los hombres. Entonces, son hábitos que ayudan al hombre a poder responder a la voluntad de Dios. Una segunda definición que podemos tener, podemos decir que los dones son infundidos por Dios, puestos en el alma, puesto que el alma no podría adquirir los dones por sus propias fuerzas, ya que trascienden infinitamente todo el orden puramente natural. Entonces vemos una segunda definición: son hábitos, pero también es algo es algo que es infundido por Dios en el alma de cada hombre, porque no es algo natural, es una gracia sobrenatural que se recibe. Y por último, podemos decir que los dones los poseen en algún grado todas las almas en gracia, que es incompatible con el pecado. Ojo, esto es muy importante. Cuando el hombre está en pecado mortal, los dones son incompatibles con él. Pero entonces, por eso también sabemos que tenemos el sacramento de la reconciliación, que nos hace volver al camino de Dios para entrar en gracia con él. Ya podemos ver que también vienen otros a definir qué son los dones del Espíritu Santo, y uno de ellos es León XIII. Y podemos ver que su encíclica Divinum Illud Munus, publicada en 1897, declara lo siguiente. Él va a hablar de que los dones del Espíritu Santo es un don divino en cada uno de los hombres que se abren a recibirlos. Entonces podemos decir en primer lugar que mediante los dones el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Entonces, en este primer momento podemos decir que estos dones hacen que el hombre se eleve y que esté apto a obedecer la voluntad de Dios aquí en la tierra. En un segundo momento, vemos que estos dones son de tal eficacia que conducen al hombre al más alto grado de santidad. Ojo, el hombre va construyendo su camino de santidad por medio de estos dones que Dios infunde en cada alma. En tercer momento, debemos decir que estos dones son tan excelentes que permanecerán íntegramente en el cielo, aunque en grado perfecto. Y ya, para concluir, a León XIII podemos decir que gracias a ellos, a los dones, es movida el alma y conducida a la consecución de las bienaventuranzas evangélicas. Entonces, podemos ver que en esta encíclica el Papa León XIII hace como un camino bajo estos dones, que en especial ayudan al hombre a hacer un caminar aquí en la tierra con los otros. Pasamos al Concilio Vaticano II y podemos ver que en el Concilio Vaticano II no hay un documento, una declaración, un decreto que hable abiertamente de los dones del Espíritu Santo. Pero ojo, cuando vamos a la Constitución Lumen Gentium, en el numeral 4, que se titula El Espíritu Santificador de la Iglesia, podemos ver unos matices importantes que se resaltan allí sobre la importancia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Y tenemos que partir que consumada la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para santificar a la Iglesia, y de esta forma los que creen en Cristo pudieran acercarse al Padre en un mismo espíritu.
Es el Espíritu Santo quien hace ese acompañamiento continuo a la iglesia para, primero, santificarla a ella y, segundo, santificar a cada uno de los fieles por medio de los dones que recibimos de él. ¿Esto con el fin de qué? Esto con el fin de que el Espíritu habita en la iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de la adopción de el ser hijos. Es decir, nosotros somos cuerpo, somos templo de ese Espíritu en el cual ahí mora Cristo, ahí mora Dios mismo junto con el Espíritu para hacernos verdaderos oradores en espíritu y en verdad. Pero también vemos que con diversos dones jerárquicos y carismáticos dirige y enriquece con todos sus frutos a la iglesia, a la que guía hacia toda verdad y unifica en comunión y ministerio. Ojo, es importante rescatar esta parte, que el Espíritu Santo es el que guía hacia la verdad a la iglesia. Y no solamente la guía hacia la verdad, sino que la unifica en comunión y en el ministerio. También el Espíritu Santo y estos dones hace rejuvenecer a la iglesia por la virtud del Evangelio, la renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. Y por último, desde el Vaticano II debemos decir que el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios, sino que los enriquece con las virtudes, distribuye los dones a cada uno según quiere. Es decir, aquí nos está hablando que el Espíritu Santo distribuye los dones según el querer de cada hombre, según la capacidad de cada hombre de pedir esos dones al Espíritu Santo. Llegamos al Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a tener numerales importantes, especialmente dos numerales que nos van a hablar también de la realidad de los dones del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en la vida de cada hombre. El primer numeral es el 1830, que nos dice: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. La vida moral, ojo, de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Es decir, cuando mi actuar moral no es bueno, ahí no podemos hablar que el Espíritu Santo me acompaña. Es porque estamos en pecado y mi actuar está malo, como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y el siguiente numeral que tenemos es el 1831, que habla de los 7 dones del Espíritu Santo, que es sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, y que pertenecen en plenitud a Cristo. Y ya podemos condensar estos dos numerales diciendo que estos dos completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben, hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Y ya para concluir lo que son los dones del Espíritu Santo, tenemos al sumo pontífice, del Papa Francisco, que en su catequesis del 2014 habló sobre cada uno de los dones y también dijo que eran los dones del Espíritu Santo. Y vamos a ver 4 ideas bases sobre qué son los dones. La primera, podemos decir que el Espíritu Santo constituye el alma, la savia vital de la iglesia y de cada cristiano. Es el amor de Dios que hace de nuestro corazón su morada y entra en comunión con nosotros. ¿Cómo entramos en comunión con Dios? Fácil, por los dones del Espíritu Santo, que es la savia, no solamente de la iglesia, sino la savia de todo cristiano. También podemos decir que el Espíritu mismo es el don de Dios por excelencia, y podemos
confrontarlo allá desde sus Biblias con Juan 4:10. Es un regalo de Dios y a su vez comunica diversos dones espirituales a quienes lo acogen. Otra idea base que nos propone el Papa Francisco nos dice que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, siempre está en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu Santo siempre habita en nosotros. Y esa puerta para que Él habite en nosotros es el bautismo, el primer sacramento que abre la puerta a los demás sacramentos para recibir en plenitud al Espíritu Santo. Y por último, dice que la Iglesia numera 7. Y él dice que este 7 es un número simbólico porque significa plenitud, significa totalidad. Ahora vamos a ver, de modo de conclusión de esta primera parte, los rasgos esenciales que según el Papa Francisco dice que son cada uno de los dones. Y vamos a comenzar con el don de la sabiduría. Él dice que el don de la sabiduría es ver todas las cosas con los ojos de Dios. El segundo don, que es el don del entendimiento, nos dice que es ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y de su designio de salvación. El tercer don es el don del consejo. Es aquel que ilumina nuestro corazón y nos hace comprender el modo de hablar, comportarnos y el camino que debemos seguir. El cuarto don que nos habla el Papa Francisco es el don de la fortaleza. Dice que Él viene siempre a sostenernos en nuestra debilidad. El quinto don, el don de la ciencia, es aquel que nos lleva a captar a través de la creación la grandeza y el amor de Dios. El sexto don lo define como aquel que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él. Y por último, el don del temor de Dios, que significa el abandono en la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho. Hasta aquí podemos dar por concluido la primera parte de nuestra exposición sobre qué son los dones y hemos dado una evolución desde el tiempo para hablar sobre aquellos dones del Espíritu Santo. Bueno, después de hacer un análisis general sobre lo que acontece sobre los dones del Espíritu Santo, nos vamos a concretar en el don del entendimiento. Y podemos decir de lo que parte la Real Academia, de lo que nos da una idea del entendimiento. Viene del latín intelligere, de inter, entre, y de elegir, seleccionar y leer. En un sentido más común y tradicional, se considera como la capacidad de pensar. Es la capacidad que tiene un sujeto para aprender el concepto o sustancia subyacente en un objeto. El entendimiento nos permite ponernos en contacto con el mundo, con la realidad, captando su estructura y su significado. Ahora bien, desde una parte bíblica podemos tomar unos elementos desde el Antiguo Testamento y concretarlos ya en lo que significa el Nuevo Testamento. Quisiera que escucháramos unas citas bíblicas acerca del Antiguo Testamento donde no se concreta propiamente el don del entendimiento, sino se da unas pautas para poder captar aquello que el Espíritu de Dios suscita en el hombre. A continuación escucharemos Génesis 48. Hemos tenido un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. José les dijo, ¿no son de Dios los sentidos ocultos? Vamos, contádmelo a mí. En esta primera cita viene a aparecer una comprensión de lo que suscita el Espíritu de Dios. Aquí quien va a tener el don del Espíritu de entendimiento va a ser Josué. Entonces, de esa manera, como nos presenta en este
en esta parte del libro del Génesis, pues va a ir creciendo un conocimiento, un deseo del entendimiento en el Espíritu de Dios. Quisiera que leyéramos Éxodo 33:13. Ahora pues, si realmente he obtenido tu favor, enséñame tu camino y sabré que he obtenido tu favor. Mira que esta gente es tu pueblo. Aquí estas palabras simbolizan lo que va a ser el don del entendimiento, lo que va a suscitar el Espíritu Santo. Este don prácticamente ayuda a comprender la profundidad de lo que quiere Dios, del conocimiento verdadero que desea Dios de nosotros y que nosotros pedimos con prontitud al Espíritu de Dios. Ahora bien, mirando todo este panorama del Antiguo Testamento, el Salmo 119 va a captar lo que en realidad suscita en el hombre tener este don, tener el Espíritu Santo en él, para poder ser grato a la voluntad de Dios y poder interpretarla en el futuro y en su realidad. Salmo 119, versículos del 1 al 8. Dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón, los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú promulgaste tus ordenanzas para que sean guardadas cabalmente. Ojalá mis caminos estén firmes para poder guardar tus preceptos. No me veré entonces defraudado al mirar todos tus mandamientos. Te daré gracias con toda sinceridad cuando aprenda tus justas normas. Quiero observar tus preceptos, no me abandones del todo. Cuando miramos estos tres citas bíblicas, podemos comprender lo que suscita el Espíritu Santo en el hombre, una interpretación que nos presenta a aquella figura de José en el Éxodo, esa presentación, esa guía en el pueblo, esa fortaleza que tiene el Espíritu Santo por el don que nos referimos al don del entendimiento. Y el Salmo 119 presenta la figura del hombre que está con Dios, ese Dios que se hace cercano, pero que sobre todo se presenta bajo los lineamientos y los parámetros de justicia, de rectitud y de pronteza a la voluntad de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento hay una comprensión mucho más profunda, mucho más concreta en los evangelios y en San Pablo. San Pablo va a ser un promotor del don del entendimiento, porque durante sus cartas va a estar de manera implícita lo que se va a captar por el don del entendimiento, ya que para él es necesaria una comprensión y una fuerza del Espíritu de Dios. Ahora bien, quisiera que leyéramos unas citas bíblicas a partir de un evangelio para poder tomar en profundidad una cita del apóstol San Pablo. A continuación leeremos Juan 16, del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo explicará a vosotros. Aquí en esta cita bíblica presenta ya un panorama de lo que va a suceder en Pentecostés,
donde el Espíritu de Dios va a descender sobre los apóstoles y sobre la iglesia para darle un don magnífico de la interpretación del presente, del pasado y del futuro, del juicio y de la realidad cristiana. Es aquí donde podemos partir de una interpretación concreta del don del entendimiento como esa comprensión que nos da Dios para su voluntad y sobre todo para poder vivir una vida cristiana acorde a la verdad, acorde al testimonio que nos da Jesús y que precisamente pone en este texto en palabras de Jesús. El Espíritu que yo les voy a dar va a realizar las siguientes características. Entonces aquí en Juan se presenta mucho más concreto que el Antiguo Testamento, ya es un primer panorama de lo que se puede comprender dentro de los evangelios, y quisiera que leyéramos ahora la cita de 1 de Corintios 2:10. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Aquí hay una cosa importante, y es el Espíritu Santo conoce la realidad del hombre, conoce aquello que necesita. Cuando el don del Espíritu, del don del entendimiento, se da al hombre, éste es capaz de comprender aquello que su ignorancia y su falta de comprensión le hace ver Dios, aquello que necesita, aquello que cultiva y aquello que fortalece por la fuerza del Espíritu. Es aquí la grandeza del Espíritu Santo por medio del don del entendimiento. Aquí es donde Él va a comprender los diferentes dones y también comprende el amor que Dios le tiene, porque entra a la profundidad del hombre, aquella conciencia, aquel corazón, aquella mente, para restaurarlo y darle sentido profundo en la voluntad del Padre. Ahora bien, mirando la realidad bíblica, podemos ir a la parte patrística, a la teología patrística. En ella podemos encontrar de una manera general la interpretación de los padres de la iglesia. Unos van a hablar sobre el Espíritu Santo y no van a concretar propiamente el don del entendimiento. Se ve un panorama no concreto, pero sí entendible en el pensamiento de San Agustín. San Agustín va a concretar en el libro de las Confesiones y en sus diferentes obras la realidad concreta que se quiere del don del entendimiento. Y por eso podemos decir que en San Agustín el libro nos refiere el entendimiento a narrar una voluntad, a seguir la voluntad de Dios enmarcada en un derrotero en el alma del creyente. Cuando nosotros decimos, cuando nosotros leemos en el libro de las Confesiones la expresión dame Señor lo que mandáis y mandad lo que queréis, significa precisamente la petición del don del Espíritu Santo. Por eso es que San Agustín, cuando va a realizar su libro de las Confesiones, va a comenzar que el alma no descansará hasta verse con su amado, y precisamente es aquí donde esta frase de dadme Señor lo que mandáis y mandad lo que queréis se concreta en una realidad del don del entendimiento que se concreta precisamente en el Padre de la Iglesia, pero que puede simbolizar para todo cristiano. Otro Padre de la Iglesia en el cual podemos hablar es San Ambrosio. San Ambrosio en su obra del Paraíso va a hablar sobre los frutos del Espíritu Santo, pero hay que entender una cosa: él comprende el don del entendimiento como un alimento que proviene de Dios, que proviene de aquello que Dios nos da, y que precisamente ya cuando Santo Tomás vaya a hablar sobre la suma teológica lo va a tomar. Él dice que las obras de las virtudes se llaman frutos porque alimentan, refiriéndose al don del entendimiento, a sus poseedores con amor puro y santo. Es aquí donde se ve un segundo panorama del espíritu, del don del espíritu en cuanto al don del entendimiento. Se habla aquí de un amor puro y santo, precisamente para poder concretar, palpar y sentir lo que el Espíritu de Dios nos da por medio del don del entendimiento. Ahora bien, San Irineo de León habla del Espíritu Santo
en referencia a la divinidad de la tercera persona y reconoce en el entendimiento aquellas características de unidad de la iglesia, del ministerio público de Jesús. Esto lo podemos ver, si lo desean ampliar, en la reflexión que tenemos en la lectura patrística de la solemnidad de Pentecostés, donde dice que el Espíritu de Dios descendió sobre el Señor, espíritu de ciencia e inteligencia, y el Señor a su vez lo dio a la iglesia, enviando al abogado sobre toda la tierra. Es aquí una realidad concreta que el Espíritu Santo posee el don del entendimiento, lo deja ver en la persona de Jesús, y lo entrega a la iglesia para que la iglesia prevalezca este don tan maravilloso para la iglesia y para el hombre. Es aquí donde podemos concretar propiamente, de una manera general, no concreta, el don del entendimiento bajo la realidad de San Agustín, de San Ambrosio y San Irineo de León. Pasamos ahora a abordar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Cabe resaltar en este teólogo que todo lo tomado o todo lo que Santo Tomás refiere al don del entendimiento surge de la Suma Teológica en la Secunda Secunde. La cuestión número 8 habla sobre el don del entendimiento. Desarrollará por medio de algunos artículos todo lo referente a este don. Hay que entender también que es muy difícil sintetizar o reducir el pensamiento de un teólogo, y más con la profundidad con que este santo quiere expresar el don del entendimiento. Comencemos con el primer artículo, que dice: ¿es el entendimiento un don del Espíritu Santo? Se presentan unas objeciones, como muchos de nosotros lo sabemos y nos hemos podido acercar a la Suma Teológica, desarrolla unas objeciones y unas respuestas. Entonces, las objeciones por las que el entendimiento no es un don del Espíritu Santo y que muchos dirán son las siguientes: el entendimiento es un hábito natural del alma por el que se conocen los primeros principios naturales evidentes. Por tanto, no debe considerarse como un don del Espíritu Santo. En un segundo momento dirá: el modo propio de la naturaleza humana es la verdad, no de forma absoluta, cosa que especifica el entendimiento, sino en forma discursiva. Por lo tanto, el don del entendimiento no puede ser considerado como don del Espíritu Santo, ya que el entendimiento se da de una forma discursiva, o sea, por la propia razón. Y en consecuencia, el don del entendimiento es un conocimiento divino otorgado a los hombres por la razón, como lo decía anteriormente. Sin embargo, Santo Tomás responderá a estas objeciones de la siguiente manera, en 3 aspectos. Dice: el conocimiento de los hombres comienza por los sentidos, o sea, desde lo exterior. Cuanto más evidente sea la luz del entendimiento, más profundamente se nos hace posible penetrar en el interior de las cosas. Y esta luz del entendimiento profunda no nos viene de nosotros. Esta luz profunda del entendimiento solo se puede penetrar por órdenes sobrenaturales. Por eso dirá en el tercer aspecto que el hombre siempre va a necesitar de una luz sobrenatural que lo haga capaz de llegar al conocimiento de aquellas cosas que por la luz natural no puede entender. El segundo artículo que aborda Santo Tomás de Aquino en la Segunda Secunde, cuestión 8, es: ¿puede darse el don del entendimiento juntamente con la fe? Y se presentan nuevamente algunas objeciones donde dice que el don del entendimiento no puede darse conjuntamente con la fe.
Y dice en primer lugar, todo lo que capta el entendimiento es visto, pero la fe versa sobre las cosas no vistas. Por lo tanto, la fe no puede coexistir con el don del entendimiento. Ahora bien, dice Filipenses, lo que se cree no se comprende a tenor de las cosas, no que lo tenga yo conseguido o sea perfecto. Para objetar este segundo artículo, muchos se apoyan en Filipenses 3:12. Sin embargo, Santo Tomás responde tomando a San Gregorio: el entendimiento ilustra a la mente sobre las cosas oídas, mas quien tiene fe puede ser ilustrado sobre las cosas oídas, como leemos en Lucas 24:45. Luego, el entendimiento puede darse juntamente con la fe, y esto lo veremos más adelante cuando quiera relacionar el entendimiento como unido a la virtud de la fe. En tercer lugar, el artículo número 3 nos dice: ¿el don del entendimiento es solamente especulativo o también es práctico? Las objeciones, dice San Gregorio, que el entendimiento penetra las cosas más elevadas. Ahora bien, las cosas sobre las que versa el entendimiento práctico no son elevadas. Por lo tanto, el entendimiento es solamente especulativo. El don del entendimiento ilumina la mente en las cosas que rebasan la razón natural, pero las obras humanas, objeto del entendimiento práctico, no rebasan la luz natural. Por lo tanto, el entendimiento es solo especulativo. Ahora bien, Santo Tomás responderá: el don del entendimiento no versa solo sobre las cosas que de forma directa y principal incumben a la fe, sino todo en cuanto está ordenado a ella. Y aquí hay que hablar de lo especulativo y también de lo práctico. Por tanto, el don del entendimiento abarca lo particular, lo operable, lo práctico y lo especulativo. El artículo número 4, que lo hablábamos anteriormente, se da el don del entendimiento en todos los que están en gracia, y recordemos un poco lo que hablaba León XIII y lo que nos exponía Alejandro. Las objeciones son, dice San Gregorio en su obra El Segundo de Moral, que el don del entendimiento se da contra la debilidad de la mente, pues son muchos los que, teniendo la gracia, son víctimas de esta debilidad. El don del entendimiento no se da, por lo tanto, en todos los que están en gracia. Quiere decir que aún sin estar en gracia se puede dar el don del entendimiento. Son las objeciones que se presentan. ¿Qué responderá Santo Tomás? Se apoya, como muchos lo sabemos, en la Sagrada Escritura. No saben ni comprenden, caminan en tinieblas, dirá el Salmo 8 en su verso 15. Así como el don de la caridad del Espíritu Santo dispone de la voluntad para orientarse directamente hacia un bien sobrenatural, de igual forma el don del entendimiento ilustra la mente humana para que conozca esta verdad sobrenatural, hacia la cual debe ir orientada la voluntad. De modo que, para que se dé el don del entendimiento en la persona, debe estar en gracia. Si carece de la gracia, no se puede dar el don del entendimiento. Lo menciona Santo Tomás y lo mencionaba ahora León XIII. El artículo 5 de esta cuestión va en relación con el artículo anterior. Tiene el don del entendimiento incluso quienes no tienen la gracia santificante, y las objeciones son: el don del entendimiento corresponde a la virtud de la fe, y esto responde también a lo anterior. Si no creyereis, no entenderéis, dice el texto de Isaías capítulo 7, versículo 9. Pero la fe puede darse sin la gracia santificante, luego también el don del entendimiento. Son objeciones similares al artículo anterior. Sin embargo, Santo Tomás responde: están las palabras del Señor en Juan 6,
versículo 45. Todo el que aprende del Padre y escucha su enseñanza viene a mí. Es necesaria la escucha de la palabra de Dios. Ahora bien, por el entendimiento aprendemos a penetrarnos de lo que oímos, como enseña San Gregorio. Luego, todo el que tiene el don del entendimiento llega a Cristo, y todo el que está en gracia llega a Cristo. De modo que el don del entendimiento no se puede dar sin la gracia santificante. Vemos una conexión entre este artículo 5 y el artículo 4 que ambos nos hablan. El artículo anterior sobre la gracia y este sobre la gracia santificante. El artículo 6 nos va a hablar sobre la sexta bienaventuranza. Y nos va a decir si la sexta bienaventuranza, que es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, corresponde al don del entendimiento. Una de las objeciones será: la pureza de corazón parece que corresponde sobre todo a la voluntad. Ahora bien, el don del entendimiento pertenece no a la voluntad, sino más bien a una facultad intelectual. Luego, esa bienaventuranza no corresponde al don del entendimiento. Pero ¿qué responderá Santo Tomás? Basado en San Agustín, en el libro de Sermón Dom in Monte. Dice: la sexta operación del Espíritu Santo, que es el don del entendimiento, es propia de los limpios de corazón. Hay que tener un corazón limpio, como lo dice la sexta bienaventuranza, los cuales, purificados los ojos, pueden ver lo que el ojo no vio. Hace aquí una relación del corazón y la razón, por lo cual la sexta bienaventuranza, lo mismo que las demás bienaventuranzas, expresan dos cosas: una como mérito, que es la pureza de corazón, y otra como premio, que es la visión de Dios. Ambas cosas pertenecen al don del entendimiento, por lo cual la sexta bienaventuranza se relaciona y pertenece o corresponde al don del entendimiento. Y el último artículo que Santo Tomás aborda sobre esta cuestión es: entre los frutos corresponde la fe al don del entendimiento, y esto responde los artículos anteriores, donde decía que la fe no iba unida al don del entendimiento. Lo que es primero no es fruto de lo que viene después. Ahora bien, parece que la fe es anterior al entendimiento, porque es la base de todo el edificio espiritual. Esta objeción la quiere mostrar para decir que la fe no es un fruto del don del entendimiento, pero está el hecho de que el fin de cada cosa es el fruto de la misma, responderá Santo Tomás. ¿Y qué quiere decir? Que el don del entendimiento va ordenado a la certeza de la fe, está unido a la fe. El don del entendimiento pertenece a la virtud de la fe. Y esto lo podemos apoyar o argumentar con Gálatas 5:22. La fe como fruto es la certeza sobre las cosas invisibles. Luego, entre los frutos, la fe corresponde al don del entendimiento. Con estos siete artículos se pretende mostrar, y Santo Tomás desarrolla, todo lo que es el don del entendimiento. Después de haber visto la parte bíblica, la parte patrística y centrarnos en este teólogo tan importante para la Iglesia que como lo es Santo Tomás, llegamos a ver otros dos grandes teólogos en la historia, que es San Juan Pablo II y el Papa Francisco. San Juan Pablo II va a hablar tres cosas importantes sobre este don, y va a decir que el don del entendimiento es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Ojo, es por este don del entendimiento que el hombre, que el cristiano puede comprender la palabra de Dios
y llegar a profundizar en estas verdades que están contenidas en la Sagrada Escritura. También nos va a hablar que mediante este don el Espíritu Santo escruta las profundidades de Dios, comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios. Es el Espíritu, por medio de este don, que abre al creyente una chispa de este conocimiento para llegar a indagar un poco más de lo que es Dios en sí mismo. Y por último, dice que esta inteligencia sobrenatural se da no solo a cada uno, sino también a la comunidad, a los pastores, que como sucesores de los apóstoles son herederos de la promesa específica que Cristo les hizo. Es decir, que a todos los sacerdotes se les da este don en plenitud para que ellos tengan la capacidad de comunicar a la persona de Jesús y lo que hizo y dijo en el mundo y que sigue siendo actual en la mente y en el corazón de cada uno de los creyentes. Y pasamos a el otro teólogo, que es el sumo pontífice, el Papa Francisco, y también nos da 3 ideas importantes acerca de este don. Dice que ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y de su designio de salvación. También nos dice que no se trata aquí de la inteligencia humana, de la capacidad intelectual de la que podemos estar más o menos dotados. Es en cambio una gracia que solo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá. Ojo, es tan importante esta parte porque a veces el hombre cree tener todas las respuestas de lo que pasa o lo que acontece en el mundo, pero ojo, solamente puede tener esas respuestas si está dotado de este don que da el Espíritu Santo, que infunde en su corazón y que abre su mente a lo que hay más allá. Y tercero, el Papa Francisco dice que es el don con el cual el Espíritu Santo nos introduce en la intimidad de Dios y nos hace partícipes del designio de amor que Él tiene con nosotros. Es el don que nos introduce a la intimidad con Dios, a relacionarnos con Él, a buscarlo y amarle a Él desde nuestro corazón, desde nuestra inteligencia que está abierta hacia Él. Ya cerrando este estudio sobre el don del entendimiento, llegamos a la aplicación pastoral y queremos dar algunos matices que a nuestro concepto son importantes en el hoy de nuestra historia, en el hoy de nuestra iglesia y lo que cada uno está viviendo en su realidad. La primera aplicación pastoral que este don del entendimiento nos da es ir más allá de lo externo, testimoniando nuestra fe por medio de nuestros actos. Hablábamos del don del entendimiento desde San León, desde León XIII, desde San Ireneo de Lyon, Santo Tomás y muchos otros, y es como nuestra fe puesta por dicha debe ser testimoniada con cada uno de nuestros actos y palabras. De igual manera, el don del entendimiento, que lo que yo digo sea visto en mis obras. Bueno, hablamos de profundizar en la palabra de Dios y aplicarla en nuestro caminar. Considero que tanto lo que hemos hablado, más toda esa profundización que se tiene del Espíritu Santo, del don del entendimiento, los padres de la Iglesia lo comprendieron y son testimonios de ello. Profundizar tanto en la palabra de Dios, que ella nos alimente, nos instruya y nos ayude en ese caminar, en ese continuar la voluntad de Dios y sobre todo buscar la felicidad en Él. También podemos decir que con este don podemos aplicarlo llevando a la recta razón a todos aquellos hombres de nuestras comunidades
Es tan importante lo que hemos visto, que este don del entendimiento no es algo externo, sino que es algo interno. Y eso lo que nosotros, como futuros pastores y los que ya son sacerdotes, deben hacer en cada una de sus comunidades, abrir esa puerta del entendimiento a aquellas personas que son bautizadas y que participan de la Sagrada Escritura, que no vean solamente el pan y el vino, sino que vean, abran los ojos del entendimiento y vean la presencia real de lo que se vive en el altar. Ahora, continuando con otro don interesante y maravilloso del Espíritu Santo, tenemos que hablar del don de la ciencia. Y una primera mirada a lo que simboliza ciencia lo vamos a expresar por lo que nos da la Real Academia. Dice que la ciencia viene del latín conocimiento. Es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Cuando nosotros hablamos precisamente ya del don de la ciencia, es aquello que nosotros podemos indagar por medio de la creación, por medio de una mirada profunda a lo que Dios nos ha dado y en lo cual nos sigue dando. Ya partiendo desde una realidad bíblica, tenemos que partir del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que prefigura lo que va a ser el don de la ciencia y nos lleva a una invitación de profundizarla en nosotros. Por eso vamos a escuchar la lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 10, versículo 10. Al justo que huía de la ira de su hermano, ella lo guió por caminos rectos, le mostró el reino de Dios y le dio a conocer las cosas santas, le dio prosperidad en sus trabajos y multiplicó el fruto de sus esfuerzos. Aquí podemos ver aquella figura de lo santo, lo bueno, lo perfecto que Dios crea y cómo nos lo da a conocer. Precisamente en esa profundización, en ese análisis y en ese amor que tiene Dios hacia nosotros, nos da a conocer lo bello, lo perfecto, lo agradable y precisamente este primer esquema que nos presenta el libro de la Sabiduría, pues presenta propiamente lo que va a ser el don de la ciencia en la vida del hombre. Quisiera que leyéramos el Salmo 8, versículo 2. Ya ves, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Precisamente decir en toda la tierra simboliza la belleza, la pureza y cómo nosotros podemos comprender el amor de Dios y cómo Dios nos hace partícipes de la realidad de la creación y cómo la creación infunde en nosotros ese deseo de amarle y de seguir la voluntad de Dios. Ahora bien, hay otros textos del Antiguo Testamento que nos ayudan a profundizar sobre eso, pero ahora quisiera ya partir del Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento donde se va a concretar el don de la ciencia como una realidad donde se nos muestra la belleza de este don y cómo tanto en el Evangelio como en las cartas paulinas se concretiza aquello que queremos. Ahora vamos a escuchar una cita del Nuevo Testamento. Hechos 10, 34, 38. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y
cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Precisamente aquí la figura de San Pedro nos presenta a Jesús como modelo de este don de la ciencia. Es Jesús quien nos ayuda a comprender, a vivir aquello que Dios nos muestra en la creación. Todo lo hizo grato, todo lo hizo perfecto. Precisamente este texto lo tomamos cuando San Pedro está aclarando del por qué va a evangelizar unos paganos, y precisamente es aquí donde San Pedro ubica la realidad de la belleza de Dios en la creación, donde todos somos partícipes, donde todos recibimos el don de la ciencia por la fuerza del Espíritu Santo. Es precisamente aquí la belleza de lo que se entiende como esa búsqueda y esa perfección de nosotros hacia Dios por medio de este don maravilloso. Ahora escucharemos otro texto del Nuevo Testamento. Tito 1:15. Para los limpios todo es limpio, mas para los contaminados y no creyentes nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Aquí nos presenta en esta carta pastoral nos concreta lo que va a ser el don de la ciencia. El don de la ciencia limpia, purifica, ratifica la belleza que hay de nosotros en Dios. Es precisamente aquí donde nosotros comprendemos el don de la ciencia como una pureza en cuanto comprendemos la creación, y la creación se nos da a nosotros para poder alabar a Dios. Es aquí donde nosotros podemos interpretar también las diferentes cartas del apóstol San Pablo, y durante también el Evangelio de Mateo nos presenta la bienaventuranza para poder concretar aquello que es bello, que es grato a los ojos de Dios. Esto podemos seguir avanzando en este conocimiento de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos invita a vivir un don de la ciencia, mirando ese punto de la grandeza de la creación, la belleza de nosotros como hijos de Dios, y esa voluntad que es cumplida a partir de lo que nosotros interpretamos en la misma creación. Ahora bien, mirando esta parte bíblica, pasamos a la parte patrística. Aquí nos vamos a profundizar, seguimos profundizando en el pensamiento de San Agustín. Precisamente en el libro de las Confesiones es donde San Agustín va a desarrollar una participación maravillosa del Espíritu Santo en el alma del creyente, precisamente en el alma de él, y nos va a decir lo siguiente: porque así como tú tienes la totalidad del ser, así tú solo conoces, tú que solo eres inmutable y conoces inmutablemente y quieres inmutablemente. Es aquí la belleza del don de la ciencia bajo la totalidad del ser, bajo la totalidad del hombre. Es el hombre a quien Dios le da este don para que le interprete, para que viva, para que se realice en Dios. Es precisamente esta frase de San Agustín en el libro de las Confesiones. Ahora, partiendo de otro gran padre de la Iglesia, vamos a hablar de Gregorio Magno. Gregorio Magno como un hombre que se refiere al don como la entrada que tiene el Espíritu al alma, como aquello que transforma, que limpia, que purifica, como lo venía presentando la parte bíblica. Él, refiriéndose a hablar de la ciencia humana, se transmite hacia la ciencia divina como una inteligencia que limpia, pero que también saca de la ignorancia. Para él, la ignorancia deja de existir para aquel que el Espíritu Santo infunde el don de la ciencia. Es aquí donde nosotros comprendemos esa maravilla de lo que viene a ser Dios en nosotros y cómo nosotros podemos seguir creciendo en ese conocimiento del don de la ciencia.
Pasamos ahora al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino en la segunda secunde, en la cuestión número 9, desarrolla algunos artículos sobre el don de la ciencia. En esta cuestión número 9, va a desarrollar o vamos a tomar 3 artículos que nos hablan y donde él va desarrollando el don de la ciencia. Insisto nuevamente que es muy difícil sintetizar el pensamiento de un teólogo como lo es Santo Tomás, pero vamos a aproximarnos a lo que él desarrolla sobre el don de la ciencia. El artículo número 1 de este don dice y pregunta: ¿es la ciencia un don? Seguimos manejando la misma metodología. Objeciones por las que pareciera que la ciencia no es un don. Y comienza explicando: los dones del Espíritu Santo exceden las facultades naturales. La ciencia, en cambio, implica un efecto natural de la razón. La ciencia, pues, no es un don del Espíritu Santo, puesto que si es solo la razón y no algo sobrenatural, no puede serlo, ya que los dones del Espíritu Santo vienen de algo sobrenatural, sobrepasan las facultades naturales del hombre. Los dones del Espíritu Santo son comunes a todos los santos, pero afirma San Agustín en De Trinitate que muchísimos fieles no destacan en ciencia, aunque sobresalgan en la fe. Luego la ciencia no es un don. Santo Tomás, que utiliza la Sagrada Escritura como fuente para argumentar sus cuestiones, dirá que nos basta lo que dice en Isaías capítulo 11, versículo 2 y 3, que dice lo siguiente: reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé, no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. En el versículo 2 del capítulo 11 de Isaías se evidencia cómo la ciencia es un don del Espíritu Santo. Y para Santo Tomás, la Sagrada Escritura es más que suficiente. Pasamos al artículo 2 y nos pregunta Santo Tomás: ¿es la ciencia práctica? ¿Es ciencia práctica el don de ciencia? Las objeciones, utiliza unos escritos de San Agustín. San Agustín en De Trinitate dice que la acción por la que usamos de las cosas exteriores es atribuida a la ciencia. Todo lo exterior, lo tangible, se atribuye a la ciencia. Ahora bien, la ciencia a la que se atribuye es acción, es práctica. Luego la ciencia como don es práctica, más no es práctica, perdón. Afirma San Agustín también en De Trinitate que la acción por la que usamos las cosas exteriores, como lo decía anteriormente, no debe ser atribuido al don de la ciencia, ya que es práctica. Y lo que responde Santo Tomás es basado en San Gregorio. Observemos que muchas de las respuestas de Santo Tomás las basa en San Gregorio. La ciencia prepara en su día el banquete, porque el vientre de la mente sobrepuja el ayuno de la ignorancia. Ahora bien, la ignorancia no desaparece totalmente, sino por una y otra ciencia, es decir, la especulativa y la práctica. La ciencia especulativa y la práctica no desaparecen totalmente, pero en cuanto don, la ciencia es especulativa y es práctica a la vez. El artículo 3, el último artículo que Santo Tomás aborda, corresponde al don de la ciencia la tercera bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
Y encontramos una objeción por la que parece que esta tercera bienaventuranza no corresponde a el don de la ciencia. Dice, como el mal es causa de tristeza y en el llanto, el bien lo es de la alegría. Ahora bien, en las manifestaciones de la ciencia tiene más importancia el bien que el mal, ya que éste se conoce por aquel a tenor de lo que afirma el filósofo. Lo recto es pues de sí mismo y de lo torcido. Luego, esa tercera bienaventuranza no corresponde de manera adecuada a la ciencia, basándose y argumentándose de que todo lo bueno pertenece a la ciencia, no tanto lo malo. Y aquí dice que los que lloran, hablando ya de la tristeza. Por este motivo dicen, la ciencia no puede corresponder a la tercera bienaventuranza. Sin embargo, Santo Tomás responderá, basado en San Agustín, diciendo, esta es la afirmación de San Agustín, la ciencia corresponde a los que lloran, que aprendieron con qué males quedaron encadenados, que codiciaron como bienes. Todo lo que ellos sufrieron, todo lo que ellos lloraron, luego lo ven reflejado en los bienes de la tercera bienaventuranza. Todo lo que sufrieron por causa de Dios, todo lo que sufrieron por hacer el bien, por indagar sobre el bien, se ve relacionado con el don de la ciencia y por lo tanto el don de la ciencia sí corresponde a la tercera bienaventuranza. Dichosos los bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. De esta manera se concluye el pensamiento de Santo Tomás sobre la cuestión de la ciencia, un poco más corta que las cuestiones que aborda en el don del entendimiento en la Secunda Secunde. Después de haber mirado esta evolución también del don de la ciencia, llegamos a otros teólogos y volvemos a encontrarnos con San Juan Pablo II y con el sumo pontífice, el Papa Francisco. San Juan Pablo II va a decir que gracias a este don de la ciencia se nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Es muy importante este pensamiento cuando abordamos este don de la ciencia, porque a veces cree el ser humano tener todas las respuestas sobre la creación, sobre cómo fue evolucionando el hombre, pero en sí este don nos ayuda a sabernos que somos también nosotros criaturas en relación con nuestro Creador. Sabemos que el hombre contemporáneo, precisamente en virtud del desarrollo de las ciencias, está expuesto particularmente a la tentación de dar una gran interpretación naturalista al mundo. Ojo, esto ha sido un problema que ha venido a raíz de la historia con estas cuestiones de la evolución. Y aquí San Juan Pablo II nos hace volver a la primera fuente, que la fuente de la creación es Dios, creador del universo entero. El don de la ciencia ayuda al hombre a valorar rectamente las cosas en su dependencia esencial del Creador. Gracias a ella, como escribe Santo Tomás, el hombre no estima las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas, sino en Dios, el fin de su propia vida. Debemos eso, con este don debemos poner cada día nuestra vida, lo que somos, en manos de Dios. Y el Papa Francisco dice que este don nos lleva a captar a través de la creación la grandeza y el amor de Dios. Es decir, cuando nosotros captamos esa grandeza y el amor de Dios que nos acompaña durante nuestro caminar, ahí está en nosotros el don de la ciencia. La ciencia que viene del Espíritu Santo, sin embargo, no se limita al conocimiento humano. Es un don especial que nos lleva a captar a través de la creación la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con cada criatura. Es esa relación íntima que cada ser humano está en la capacidad de tener con el Creador. Y por último, cuando nuestros ojos son iluminados por el Espíritu, se abren a la contemplación de Dios, en la belleza de la naturaleza y la grandiosidad
del cosmos y nos lleva a descubrir cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor. Cada cosa que vemos, cada cosa que tocamos, cada encuentro con el otro nos debe llevar a esa íntima relación que tenemos con nuestro Creador. Y también, como hacíamos cuando estudiábamos el don del entendimiento, también tenemos una aplicación pastoral en este último don que nos corresponde, que es el don de la ciencia. El primer aspecto que queremos resaltar en esta aplicación pastoral del don de la ciencia es que debemos pedir este don para captar el amor de Dios. Si bien hablábamos de la ciencia como algo natural, no se debe negar, y también lo afirma Santo Tomás, que viene algo sobrenatural sobre nosotros cuando se nos infunde el don de la ciencia. Y si lo relacionamos también con San Juan Pablo II, podemos hablar de la fides et ratio, donde se nos habla de la fe y la razón como dos alas. De igual manera, la ciencia nos debe llevar por medio de la razón, pero por medio de la fe, a captar el amor de Dios en cada uno de nosotros los hombres. Nos dice que la conciencia de que el creador de todo es Dios. Considero que cuando nosotros vivimos y tenemos el don de la ciencia, vemos las cosas creadas por Dios y comprendemos la belleza que Él ha hecho en nosotros y ha hecho a nuestro alrededor. Es precisamente en ese reconocimiento de verle a Él como creador, de verle como hacedor de las cosas, para poderle seguir respondiendo a la voluntad del Padre. Parte de la ciencia de Dios que ilumina la ciencia del hombre. También debemos creernos perfectamente creados por Dios, es decir, no debemos dejar que nuestros estudios, que la ciencia inunde nuestra vida y vaya sacando esa ciencia de Dios, que es la que nos ilumina, la que nos da esa razón para poder caminar junto a la fe en el encuentro con Dios, en la vida con Dios y en el caminar con Dios. Y esto nos debe llevar a hablar al mundo de la grandeza de la creación de Dios, que no es una evolución simplemente, sino que es Dios que en su perfección ha creado todo perfecto para nosotros y para todo el mundo. Los dejamos con la biografía que tomamos para la exposición del día de hoy.